Lo primero, agradecerles que estén participando a la Cámara del espacio que nos permite. Y hoy me acompaña Maxi Agüero, que también es técnico de Sinteplas. Vamos a ver Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a ver hoy, más o menos por espacio de una hora, un tema que es el de protección eficientes contra la corrosión. La modalidad, cuando ustedes quieran, pueden ir chateando. Maxi va a estar en el chat manejando eso. Y yo voy a ir también cortando cada algunos minutos para ver si hay algunas inquietudes que no estén pudiendo contestar, o si también en algún momento quieren habilitar el micrófono, también lo podemos hacer. Igualmente al final, yo salgo de acá de esta presentación de pantalla y podemos conversar un poco más. Antes que nada, Max y yo pertenecemos a una empresa que es Sinteplas. Al que no la conoce, hoy es más que una empresa, un grupo de empresas. Empezó hace 60 años más o menos y hoy abarca varias áreas de lo que es la parte de materiales. Está lo que todo el mundo conoce como hogar y obra, lo que es pintura digamos, de obra civil. Tenemos la pata industrial, un industrial de línea pesada, lo que es todos los productos de construcción, automotor, y con el tiempo Sintepla fue creciendo en el mercado, llegó a ser líder, es hoy líder de Argentina, fue adquiriendo otras empresas como Casablanca, como Polacrin, y cuenta con una franquicia propia de más de 320 locales, de lo que es la línea Color Shop. Vamos a pasar esto. Sinteplas es una empresa nacional, pertenece a una familia, es capital nacional, es la segunda generación y tiene 13 plantas de producción en Latinoamérica. En San Luis, 2 en Córdoba, 4 en lo que sería Seiza, y después estamos en Uruguay, 3 plantas en Brasil, en Paraguay y en Bolivia. Estos son algunos números de lo que es la empresa: 66 años de historia, más de 95 millones de litros anuales producidos, 20 países a los cuales exporta, fuera de lo que son los países de Latinoamérica donde tenemos presencia, 320 sucursales de Corner Shop, 13 plantas de producción. Dentro de lo que es la planta tenemos un centro de capacitación permanente, hacemos cursos, talleres, conferencias, vamos también a hacerlo a colegios de arquitectos, a cámaras, a pinturerías, a escuelas técnicas, a distintos ámbitos que lo requieran. Estos son algunas fotos de lo que hoy es el showroom y algunas de las aulas actualmente remodelada. Ahora les voy a mostrar un video, a manera simplemente de ejemplo, dura un minuto, de lo que es la empresa hoy. Nos mueve la pasión inspirada en el espíritu emprendedor de un hombre que luchó por hacer realidad el sueño de tener una fábrica de pintura. Hoy honramos ese legado actuando con la misma convicción de seguir creciendo e innovando, porque creemos que el futuro es de quien da un paso al frente. Hace más de 60 años que trabajamos en impulsar a las personas a desarrollar su potencial. Y hoy nos llena de orgullo ser la empresa argentina líder en el mercado de la fabricación y comercialización de pinturas, recubrimientos y materiales para la construcción. Contamos con 3 plantas de producción en el país: Buenos Aires, Córdoba y San Luis. 5 centros de atención al cliente, plantas en Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Exportamos a más de 15 países y desarrollamos más de 6.000 productos. Somos el trabajo de 3 generaciones, presente y futuro juntos. Somos equipo, somos innovación, somos compromiso, somos Sinteplast. Bien, y más allá de la capacitación que vamos a ver ahora en unos instantes, les quiero mostrar una herramienta digital que ustedes tienen a disposición. Es entrando en la página de Sinteplas, apenas ingresan, ven la foto de una escalera y dice probar nuestro coach virtual. Es un programa interactivo donde ustedes pueden ingresar por sectores de vivienda, por tratamiento, por productos, si lo conocen,
y van a encontrarse allí con distintas superficies con las cuales trabajar o patologías. Y ahí van a encontrar toda lo que es la información de esta capacitación y de muchas otras. Es como si fuese un manual en forma interactiva donde ustedes lo pueden buscar muy rápidamente y lo tienen en un celular, en una computadora. ¿eh? Y con 2, 3 minutos pueden acceder a un tema específico que estén buscando. Lo que vamos a ver hoy como corrosión, vamos a entender qué es, en los distintos metales qué sucede, a qué se llama el par galvánico, lo que se refiere a medidas de prevención, algunas generalidades, cómo preparar una superficie en líneas generales, los casos más vulnerables de lo que sería la parte metálica, criterios para elegir una protección adecuada según distintos parámetros. ¿Cuáles son los productos de fondo y los productos de terminación que ustedes pueden disponer? ¿Mm? Vamos a ver como metales ferrosos lo que es el hierro, básicamente, y metales no ferrosos lo que es el aluminio y el galvanizado propios de la obra. Lo primero es entender que el óxido en los metales tiene distintas acepciones según los metales. En algunos, que nosotros llamamos metales nobles, casi no existe la oxidación. Cuando buscamos el oro prácticamente no tiene oxidación alguna. Y se usa, por ejemplo, para recubrimientos sobre componentes electrónicos que uno quiere preservar de determinados ambientes húmedos y demás, para que duren mucho más tiempo. Si vamos a otros metales, se forma un óxido, pero la cobertura de protección no es agresiva a lo que es el metal en sí. En este caso vemos dos ejemplos, un bronce, una plomada de bronce antigua, que se forma como un óxido marrón. Y si vemos, por ejemplo, la cúpula del Congreso Nacional, es un óxido verdoso formado sobre chapas de cobre. El principal problema es cuando el óxido está afectando el hierro, que es un elemento del cual destruye, que es el principal problema que vamos a ver el día de hoy. La corrosión es el deterioro del material metálico por consecuencia de un ataque químico, electroquímico, biológico. Es la necesidad que tiene el material de volver a su naturaleza. Tiende a su estado natural, como estaba. Hoy un hierro es un proceso, digamos, tecnológico que nos permite tener un perfil, pero no es el estado natural. Entonces, inmediatamente el hierro siempre intenta volver siempre al estado original. A esa tendencia se le denomina corrosión y al proceso que lo origina se llama oxidación. Para prevenir conceptualmente lo que es la vida útil del hierro, lo primero a lo cual uno tiene que empezar a pensar o a partir es el tema del diseño. Básicamente uno empieza a encontrar en lo que es el mercado un montón de situaciones anómalas, situaciones que no deberían estar, pero por ahí se hacen fáciles, uno no ve lo que es el mantenimiento y hay veces que el mantenimiento es prácticamente imposible. La corrosión comienza en el diseño. Si tengo un buen diseño, voy a poder preservar una pieza, ¿eh? Y si tengo un mal diseño, voy a generar un problema futuro. Cosas sencillas como estas. Acá en círculo rojo vemos una chapa empotrada directamente en lo que es el nivel cero de una acera, de una vereda. Esto todos los días un encargado lo moja, la unión nunca es perfecta, se mete agua y esto es absolutamente imposible que uno pueda estar manteniéndolo pensando en mantenerlo. Antiguamente por ahí se ponía un dado de 5 o 10 centímetros de mampostería y sobre eso se calzaba lo que era la parte de herrería. Hoy, la falta de cuidados en lo que es algunas construcciones hacen estas cosas. Ejemplos muy del día a día, una reja de protección de un balcón. Si yo hago un corte de esto, me llevo a un esquema de este tipo donde en el momento de una lluvia ingresa agua y esta lámina está enrejado, por más que sea un galvanizado o lo que fuese, en este caso parecería ser un hierro pintado. Esta lámina incrustada dentro de lo que sería una pileta, es imposible que uno lo pueda mantener. Mínimamente debería haber canales de evacuación del agua que se forma acá y sin embargo uno no los está viendo.
Esto es falta de esos pequeños cuidados que hacen que las cosas se puedan mantener. ¿M? Si no, esas situaciones son imposibles, esas y muchas otras. ¿M? Algunas generalidades que tenemos que entender para comprender lo que es la oxidación. A ver, la corrosión generalmente se extiende por debajo de películas si la protección no es de manera adecuada. Esta foto de la izquierda es una película de pintura con incrustaciones de hierro que se salió en el momento de salirse la pintura. ¿Por qué? Porque todo el óxido estaba corriendo por debajo. Y la protección la brindan fundamentalmente los pigmentos anticorrosivos y los aditivos convertidores de óxido. ¿eh? Cuando uno va a preparar una superficie para poder protegerla, lo que uno tiene que sacar siempre, un depósito de brea o grasa, siempre deben ser removidos, si es en cantidad con espátula o productos de remoción específica. Las grasas o el aceite no generan anclaje, entonces tienen que disolverse o mediante un solvente o algún tipo de detergente químico que permita el desengrasado de la pieza. ¿eh? Y cuando la superficie presenta un brillo alto que impida la adherencia, lijar, cepillar, fosfatizar para hacer una limpieza ácida de la superficie. Y cuando se efectúa una limpieza química o fosfatizada, hay que usar una protección siempre en lo que es nariz, ojos, y las manos. Hay varias formas de limpieza, algunas muy sencillas y algunas mucho más complejas según el tipo de requerimiento que lleve la obra. Si voy a hacer algo de una reja en una casa es muy sencillo y probablemente busque un solvente o una lija o algo muy fácil. Y cuando ya trabajo a nivel más industrial, voy por limpiezas con llama, con chorra de abrasivo, con otras técnicas más sofisticadas. ¿Bien? Generalmente uno puede diseñar una pieza en forma excelente, puede llevar una obra muy bien, pero muchas veces las fallas son las pequeñas cosas que uno ni siquiera llega a ver, pequeñas cuestiones que son menores, pero que luego generan grandes perjuicios. Cuando uno va a un taller, no sé, encarga una herrería y va a visitar un taller a ver cómo está el avance de obra, empieza a haber ciertas cuestiones que dicen, ¿cómo puede ser que trabajen de esta manera? Lo más sencillo del mundo, uno recibe un perfil, los perfiles vienen protegidos, vienen con una determinada cantidad de aceites, de grasas, que permiten que el material no tenga oxidación, y esa grasitud tiene que retirarse. Y uno lo que ve en taller es que pasan el trapo, ¿eh? Sin ningún orden, sin ningún sistema, lo mojan con un poquito de solvente, lo pasan por un lado, cuando está un poco más sucio, como que un poco lo giran y le vuelven a pasar solvente. Y en realidad lo que están haciendo es, pasan el trapo sucio desparramando la suciedad de un lugar al otro en lugar de limpiar. ¿eh? Como digo, la limpieza con trapos no es ensuciar parejo, no es distribuir la grasa. Si hacemos eso, pasa lo que vemos acá en esta foto. Cuando pasa un tiempo, la película pierde la adherencia y o no adhiere directamente en el momento de pintar o llega a adherir y al tiempo se empieza a desprender porque está como una lámina pegada, flotando por encima de la superficie. ¿Mm? La forma muy sencilla de ver esto es dar vuelta a un pedacito de esta pintura, pasarle un trapito con solvente y ver si ese trapito con solvente sale limpio, veamos algo más por lo cual no adhirió. Si sale sucio, que es la inmensa mayoría de las veces, es porque no se trabajó adecuadamente. ¿Qué hay que hacer? Pasar un trapo doblado prolijamente, no de esta manera, sí de la manera correcta es esta, en forma doblada. Siempre se va pasando el trapo con solvente en una misma dirección y cuando vemos que se va ensuciando el trapo, se da vuelta y se vuelve a pasar con el trapo limpio. Y una vez que la cara metálica está limpia, seguimos con la siguiente. De esa manera, es una manera correcta de hacerlo. Estos son pequeños detalles que hacen a los grandes problemas que encontramos todos los días en obra.
¿Cómo se limpia un aluminio? ¿Mm? Al hierro habíamos visto que era o bien por detergentes o bien en base a solventes, lo más sencillo. Un aluminio es fácil de preparar con una estopa así impregnada en solvente, ¿eh? A fin de remover alguna grasitud que pueda tener el material. Para una mejor adherencia, una limpieza con chorro de abrasivo, tratamiento fosfatizante. El chorro de abrasivo ya es más sofisticado. El tratamiento con fosfatizante es algo más o menos sencillo, no obra. Va a provocar una porosidad necesaria que me va a permitir que la pintura de protección adhiera. Nunca al aluminio trabajarlo con lo que sería un producto como la soda cáustica, que si bien en algunos metales es inocuo, en un hierro no le hace nada, quita algunas grasitudes, en el caso de ciertos metales va a terminar comiéndolo. El aluminio, el zinc, el estaño, el plomo, son altamente degradables con este material. Se llaman metales no metales en realidad. Y el galvanizado, normalmente van a ver que también viene con una protección inicial. Esa protección inicial, si uno la deja a la intemperie, va a durar unos meses, 6 meses, un año. Eh, y si uno quiere usarlo o pintarlo antes, lo que tiene que hacer es trabajar esa superficie con un poco de ácido fosfórico o ácido acético. Es un producto que ya viene preparado y lo pasa, lo deja actuar un rato, media hora, lo enjuaga y ya está en condiciones de poder aplicar pintura, de poder empezar con una capa de terminación o protección mayor si uno lo desea. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta que quieran hacer? Escrita ninguna, Mariano, por el momento. Bien, seguimos un poquito más. Este es un producto de lo que es la línea automotor que se usa en hogar y obra, se usa habitualmente en distintos lugares. Se llama Desoximax y en realidad es una combinación de ácido fosfórico que tiene un desoxidante, decapante y a su vez desengrasa y pasiva la superficie. Me va a permitir preparar superficies oxidadas, lo aplico puro sobre la superficie, lo ayudo con un pincel, lo ayudo con una espátula, lo ayudo con una viruta, en el caso que sea una oxidación profunda. Lo dejo actuar media hora, 30 minutos aproximadamente, y remuevo mediante un trapeado húmedo. Si veo que la condición de la superficie lo requiere, lo vuelvo a hacer. Esto me va a permitir quitar el óxido, por un lado, y me va a permitir pasivar la superficie para que pueda aplicar producto de protección y determinación. Cuando aplico un producto de limpieza de este tipo, no es solamente para volver a dejar el hierro sin protección. ¿Por qué? Porque la oxidación comienza inmediatamente que terminé de limpiar. En este caso me va a dar una ventana de tiempo abierta, me lo va a pasivar por un rato, como para que yo pueda darle una capa de protección. Pero allá al día siguiente, si yo no lo protejo, va a tener algunos pequeños puntos de corrosión. Si íbamos por los solventes, podíamos buscar un thinner incluso un aguarrás. Si vamos por los limpiadores de pisos, vamos por lo que se llama un desengrasante universal, un desengrasante que remueve todo tipo de grasas, incluso las minerales, con las cuales están protegidos los hierros con los cuales habitualmente vienen esa grasitud. Es un detergente que me va a encapsular la grasa, cepillo un poco la superficie, enjuago, y al enjuagar el agua va a arrastrar la grasitud. Lo uso diluido, es un producto de concentrado, de muy alto poder de desengrasado. Si hace falta, lo vuelvo a utilizar. Si hace falta, lo vuelvo a usar más concentrado. Me va a quitar todo tipo de grasitud. Depende siempre qué es lo que estoy queriendo limpiar, qué posibilidad de mojado tiene después, de trapeado.
Entonces tengo lo que es el desoxidante, tengo este producto como limpiador, tengo lo que son los solventes tradicionales. Cuando uno empieza, acá hay dos piezas, por ejemplo, en la foto derecha, cuando uno va a protegerlo, sobre la pieza que está a la derecha, uno no va a poder trabajar. Lo que tiene que hacer básicamente es desoxidar esta pieza, llevarla a una superficie pintable, ¿eh? Pero cuando termino, por ejemplo, como está haciendo este señor de la foto de la izquierda, está haciendo un chorro abrasivo y está dejando la pieza limpia. Apenas termino esta pieza de limpiarla, tengo que comenzar lo que es la protección, ¿eh? La superficie es más reactiva a la oxidación una vez que limpié y se debe proteger de inmediato. Hay algunos puntos del hierro que deben tenerse en mayor cuidado. En el caso anterior es un material continuo, bastante sencillo, no voy a tener tantos puntos débiles, pero por ejemplo en estos que son tubos, generalmente tubos soldados, los lugares donde hay una soldadura, el metal estuvo expuesto a altas temperaturas. La alta temperatura genera que los electrodos se muevan mucho más rápidamente y que la oxidación sea mucho más rápida, mucho más violenta que en el resto del material. Fíjense en esta baranda, por ejemplo, donde están cercanos a lo que son las soldaduras, los puntos críticos por donde empieza a oxidarse. En este lugar, por donde se empieza a quebrar, ¿eh? lo que es la parte de soldadura. Siempre es el punto crítico, que debe tener mayor cuidado uno para protegerlo. Y ahora vamos a ver un poco cómo es el tema de encarar la protección de la corrosión. Un poco mencioné que un buen diseño inicial es un elemento imprescindible, es un elemento que nos va a ayudar muchísimo. Pero hay dos elementos más que tengo que considerar. La protección va a estar dada por el espesor de película que aplique. Cuanto más espesor, más protección voy a tener. Y la calidad del producto de terminación. La calidad del producto de protección y de terminación. Las dos cosas. ¿Mm? Y esto combinado ¿a qué? A tres circunstancias. La primera, ¿dónde está implantada lo que quiero proteger? ¿Cuán agresivo es el medio? El valor del objeto y lo complejo que es el repintado. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Cuando hablamos como criterios de selección, agresividad del medio. Es lo mismo estar en el medio de la pampa que en un lugar costero. Estoy en un 10º piso de lo que es la costa de Mar del Plata con bruma salina, o estoy en el medio de la pampa. Son situaciones totalmente distintas, donde tengo que tener situaciones de pronto distintas. No es lo mismo estar en un polo petroquímico, donde voy a tener lluvia ácida, que estar en el medio de un campo donde no tengo ningún tipo de problema. ¿Cuán agresivo sea el medio? El valor del objeto. No es lo mismo estar protegiendo, no sé, la reja de una vivienda, la reja de una planta baja de una vivienda, que estar protegiendo una estructura metálica que tiene un gran valor simbólico, patrimonial, edilicio. Y luego el otro elemento es cuán complejo es pensar en estar armando una estructura, un andamiaje para encarar la obra de protección. Entonces, en base a estos tres elementos, voy a estar pensando cómo lo voy a proteger. Este es un ejemplo de lo complejo que a veces suele ser y uno no mira cuán complejo suele ser pintar esta obra. En este caso es el Puente de la Mujer en Puerto Madero, en Ciudad de Buenos Aires. Y acá vemos una foto donde estamos empezando a ver cuál sería digamos, todo el andamiaje que hay que hacer para poder pintar esa punta del puente. Fíjense la estructura tubular, ¿eh? todo el tamaño, la volumetría que tiene,
y cómo también acompaña por debajo de lo que es la parte transitable, cómo acompaña por debajo y donde obviamente la complejidad del pintado de esta obra hace que cuando uno tenga que pensar en la protección, no voy a estar pensando en darle dos manitos de 3 en 1. Estoy pensando en un repintado cada 20 años, cada 15 años. Entonces, tengo que andar pensando en los mejores productos, con la mejor tecnología, los mejores espesores que pueda aplicar para que, para que el costo de armar todo esto se justifique. ¿M? Entonces tenía tres elementos: la complejidad del armado, la complejidad de esta estructura, del valor del objeto y también de dónde está ubicado. Y en base a esto, una manera sencilla de presentárselos. A ver, si yo tengo que pintar un marco interior de una vivienda, ¿eh? Con aplicar dos manos de 3 en 1, ni siquiera un fondo antióxido, dos manos de 3 en 1 me basta para que me aguante un montón de tiempo. Si yo tomara ese mismo marco de una vivienda y en lugar de ser de un dormitorio lo pusiera en un baño, ya en un baño voy a tener un ambiente un poco húmedo y estaría pensando en darle un poquito más. En lugar de directamente las dos manos de esmalte, voy a darle un poquito más de protección y quizá le dé una mano de antióxido o convertidor previamente. ¿Eh? Voy a un lugar más agresivo, voy a ya un exterior, a una baranda de balcón, ¿eh? Se me hace más difícil el mantenimiento también. Acá, por ahí ya estoy pensando en una mano en las soldaduras, una o dos manos de fondo y luego dos manos de esmalte. Voy subiendo siempre, ¿eh? La protección de acuerdo a digamos, cuánto precisa realmente. Vamos pensando ahora en un cartel en altura. Tiene más valor, es mucho más agresivo al medio ambiente, es un mantenimiento mucho más complicado. No puedo estar subiendo todos los años ese cartel, 30 metros de altura. Le voy a dar ya un esquema industrial: dos manos de fondo epoxi y tres manos de poliuretano exterior. Y si estuviese pensando en una planta industrial, por ejemplo, Aluar, que está en Puerto Madryn, frente al mar, ¿eh? Estoy pensando en una situación absolutamente agresiva, en una planta que por ahí para nada más que 1 o 2 semanas al año para lo que es mantenimiento, y ahí no puedo andar con chiquitas, como quien dice, tengo que andar pensando en los mejores productos, ¿eh? Con la mayor duración posible, el mejor acabado, el mejor tratamiento. No puedo estar fallando en una planta que no tiene posibilidad de parar, que solamente lo hace como mantenimiento preventivo cada tanto tiempo. Entonces voy subiendo la apuesta, voy subiendo la escala en la medida en que se hace más complejo, por agresivo que sea el medio, ¿eh? Por complejo que sea el repintado o por el valor también del objeto. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Algo que quieran preguntarme? Por el momento nadie preguntó. Y no sé si Bien. quieren levantar la mano, consultar algo. Bueno, seguimos y cualquier cosa, vamos parando, vos me avisás. Van a encontrar, cuando hablamos de, por un lado, de ciertos criterios, hablábamos también de ciertos elementos que tenían que tener en cuenta. El primero, que era más sencillo, diseño. El segundo, qué materiales tenían, qué espesores iban a usar. Van a encontrar que como materiales van a disponer de digamos, alternativas. Una, que es preparación de superficies y fondos, y otra que son los materiales de protección en sí. Como materiales de preparación de superficie, uno ya lo vimos, es el de Soximax, y luego van a encontrar distintos fondos, algunos más sencillos y unos más tipo industrial, más duros, más resistentes. ¿Mm? El más tradicional, el antióxido, ¿eh? Es solo aplicable en chapa desoxidada o chapa virgen. Básicamente, mm, se requiere para poder aplicarse que no haya óxido en la superficie. Tengo una chapa nueva, lo puedo usar perfectamente. Tengo una chapa que lo trabajé con un desoxidante, un pasivante, la puedo usar perfectamente porque va a estar pasivada.
¿Mm? Ahora bien, la diferencia con el siguiente, con el convertidor de óxido, es que este producto ya tengo un rango un poquito más alto. Voy a poder aplicarlo sobre un óxido firmemente adherido, sobre un óxido que esté no con volumen, sino donde yo elige la superficie y me puede quedar algún punto, algún elemento que está como metido dentro del espesor del material. Bueno, en ese caso puedo usar este producto. Sobre chapa limpia o chapa virgen también puedo usar este producto. ¿eh? Entonces, el antióxido es el producto más elemental, el convertidor es el siguiente y un poquito más de prestación. ¿eh? Algo que por ahí mucha gente pregunta es si el convertidor realmente convierte el óxido. Y en realidad no es que este producto me lo convierte y me lo vuelva a su estado original, como cuando se fabricó. No, simplemente estabiliza, tiene aditivos estabilizadores y retardadores de corrosión. ¿eh? Eso en línea solvente. Hay también una línea acuosa de productos donde, en el caso de la empresa nuestra, se llama hidroesmalte y el hidroesmalte tiene un antióxido. El antióxido es un fondo al agua universal, un fondo gris, ¿eh? que se aplica en toda superficie nueva. Y así como dije con los solventes, que el solvente se aplica sobre superficie virgen o pasivada, este producto lo mismo. Y en la línea acuosa, algo que es importante, no existe el convertidor, existe solo el antióxido, con lo cual siempre que trabaje con productos de este tipo, tengo que trabajar con desoxidantes, pasivantes, para dejar la superficie absolutamente como nueva. ¿Dónde lo voy a aplicar? Galvanizado, aluminio, hierro, madera, mampostería. En nuestro caso, por ejemplo, sobre un galvanizado me va a permitir un anclaje. ¿eh? Sobre chapas galvanizadas, siempre pintar con líneas acuosas y no base solvente. Tiene buen poder anticorrosivo, muy buena adherencia, incluso sobre superficies muy lisas. La ventaja es que va a secar más rápido, un repintado más rápido, y los métodos de aplicación, los tradicionales, rodillo, pincel, soplete. Y acá vemos como fondos de protección que vamos ya a una línea industrial. En este caso, un antióxido epoxi. Ya acá tenemos dos componentes, un componente A, un componente B que tengo que mezclar. Los estoy catalizando, se llaman, el catalizador, los estoy mezclando y me va a dar una reacción química y me va a generar una película muy dura que me va a proteger. Todo lo que es superficie ferrosa tiene mucho anclaje en hierro, entonces me va a proteger de una manera con una película muy dura por más tiempo que lo que son antióxidos o convertidores de la línea de base tipo aguarrás. El diluyente en este caso es un diluyente epoxi. Y sobre este producto voy a poder aplicar el producto que quiera en realidad. ¿m? Hay otro producto que un poco se deja de usar en el mercado, que es el Wash Primer, tipo vinílico. Es un fondo adherente sobre superficies difíciles, un fondo anticorrosivo, que tiene un punto débil, digamos, si uno lo quiere tomar, que es la aplicación. Se debe solo aplicar con soplete en capa muy fina. Es un color amarillo verdoso y en general el espesor es apenas 10 micrones, es una pasada, donde tiene que quedar más tipo amarillo que verdoso, donde empieza a quedar por mala aplicación con mucha carga y muy verdoso, estamos en un problema porque termina desprendiéndose. Entonces, este producto se aplica por ahí para algunas situaciones donde la persona sabe trabajarlo con lo que es soplete. Vamos a pensar y vamos a recordar algo que muchos olvidamos en algún momento, se llama el par galvánico. Tenemos que tenerlo en cuenta porque es algo que nos perjudica por un lado, pero también nos ayuda si sabemos cómo usarlo. El par galvánico en realidad se produce cuando hay dos metales que se tocan
como en este caso, vemos la foto de la izquierda, acá entre lo que es la tuerca y la chapa no hay ningún tipo de separación, ni pintura, ni arandela de goma, ni ningún elemento. ¿Eh? Hay presencia de agua o humedad, en el ambiente suele haber cierta humedad relativa y se va a generar entonces una corriente eléctrica, entre estos dos metales. ¿Qué va a pasar? Hay metales que tienen distinto tipo de, digamos, de carga y vamos a ver que existe una serie galvánica donde hay metales que se van a corroer más rápidamente y otros que van a estar más protegidos. ¿Mm? La corrosión aparece siempre en el metal menos noble o con potencial más bajo. O, si hay mucha diferencia, quizá en ambos también. Fíjense acá, la foto de la derecha, por ejemplo, que tiene un galvanizado y donde se está oxidando por esa corriente que hay mayor corriente eléctrica, es toda la parte más cercana a lo que es la unión con el galvanizado. Esto de saberlo me va a permitir tomar los recaudos para que no suceda de esta manera. ¿M? Y también me va a permitir el papel galvánico utilizarlo como forma de protección. En obra, lo más común, lo de todos los días que tenemos un par de ejemplos. Eh, la chapa galvanizada, en realidad es una chapa que trabaja como par galvánico. Es una chapa de hierro al cual le aplico una cobertura de zinc y lo que se va a corroer más rápidamente es el zinc en detrimento del hierro. Lo mismo, otro ejemplo también de todos los días, el receptáculo de un calefactor, de lo que sería un termotanque. Esto es todo agua adentro y es una chapa de hierro. Esa chapa, si yo no la protegiera, se corroería. La forma de protegerlo es mediante un ánodo de magnesio que se va reemplazando periódicamente. Fíjense, ¿eh? El que tiene menos carga, el magnesio, se va a corroer en detrimento del hierro. Y otro ejemplo un poco más sofisticado es en el caso de lo que es un barco. Los barcos, más allá de que uno exteriormente los pinte, y los proteja, también tienen, fíjense, ciertos lingotes que se adhieren a la carcasa, y este es uno de ellos retirado, ya prácticamente totalmente consumido, y en este caso, por ejemplo, se les hace pasar incluso una muy pequeña corriente eléctrica que les va generando que la corrosión sea sobre este ánodo de sacrificio. Con lo cual, es un elemento que si lo tenemos en cuenta, lo podemos volcar a nuestro favor y si no lo tenemos en cuenta y no lo recordamos, nos va a provocar el contacto entre dos metales con distinta carga, nos va a provocar básicamente la corrosión más rápida. Vimos algunos productos de preparación de superficie, algunos productos de protección, el par galvánico también como elemento de protección lo podemos usar. Y vamos ahora, una vez que tenemos la superficie limpia, trabajada y protegida, a qué elementos disponemos para poder terminar adecuadamente esa protección que empezamos. Vamos a ver que tenemos esmaltes de terminación de base solvente, algunos de efectos especiales, otros esmaltes de la línea acuosas, también de protección, y obviamente, cuando requerimos un poco más, materiales de la línea industria estándar, ¿eh? De dos componentes que me van a proteger. No estoy considerando acá ya productos con una tecnología más sofisticada, donde directamente estoy pensando en mantenimiento pesado, industria pesada, donde empezamos a trabajar con otro tipo de materiales que ustedes directamente no llegan a pasar por una pinturería porque son directamente de una venta directa porque necesitan siempre de un asesoramiento técnico muy especializado. Los productos convencionales, antióxido, más convertidor, más esmalte, van a ver que se le llama 3 en 1, en este caso Brilloplast Max 3 en 1, con acabados brillantes, acabados satinados.
secado al tacto en un par de horas y el repintado 8 horas. El producto típico, de los más conocidos que hay en el mercado. Lo mismo, pero en la versión satinada y también otra versión donde esto mismo se hace, pero acá el secado es más rápido todavía. Es un secado rápido, es el mismo esmalte, la misma base solvente, el mismo aguarrás como diluyente, pero la dilución se va a hacer generalmente con un aguarrás bajo olor y los tiempos de secado serían como un acuoso. 30 minutos está seco, 45 minutos ya está dura la película, en 3-4 horas estoy pudiendo repintar. Y las dos manos las termino de dar en un solo día. Es mucho menos contaminante que el producto anterior. El efecto decorativo, en las terminaciones que todo el mundo conoce, en un gris o en un hierro como si fuese hierro antiguo que le dicen, es esas esmaltes que tienen como pequeñas incrustaciones de hierro o aluminio encapsulado, que hace como un efecto rústico, le dan un relieve a la terminación. Y dentro de los esmaltes base agua, está el, el esmalte acrílico, un esmalte brillante o satinado, que me va a permitir que el producto no amarille con el tiempo, que seque rápido, baja contaminación. Me va a permitir pintar chapas galvanizadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me acompañan durante mucho más tiempo la elasticidad que requiere, las dilataciones y contracciones a las cuales está sometida, por ejemplo, una chapa en un techo, cosa que no podría hacer uno de base solvente. También dentro de lo que es el hidroesmalte, la línea Creart es una línea especial y en este caso hay dos efectos, un efecto tipo parlado y un efecto tipo metalizado. Sí, hoy puedo hacer un metalizado aluminio, un metalizado cobre, oro o azul, un metalizado con base acuosa. En lugar de estar pintando con un látex una pared o una superficie, puedo estar pintando una superficie con un esmalte al agua en terminación metalizada. Y además también como elemento de protección en lo que se refiere a estructura metálica. Algunas de las características, arrodillo, pincel, soplete, ¿eh? Y van a acabar tipo un acabado tipo nácar o parlado y un acabado metalizado como si fuese un producto casi de automotor. Ahí también, ya ahora pasando a la línea industrial, vamos a ver que el envase tiene una parte A, una parte B, se mezclan entre sí. Es como si yo a un cemento le agregara agua, lo empiezo a activar y va a endurecer y cuando endurezca va a generar una película muy dura, muy resistente abrasivamente, a los químicos también, por muchísimo tiempo, tanto interior como exterior. Fíjense que con esto, con este producto se pintan, por ejemplo, los caños de gas. En una obra, yo trabajo, manipuleo, hago lo que es la instalación y gran parte de los detalles se pintan con este producto. ¿Por qué? Porque lo va a proteger por muchísimo tiempo. Entonces, lo único que por ahí me puede suceder es que pierde un poco el brillo, no tiene buena resistencia UV, pero no su capacidad de protección. ¿eh? Algunos de los colores en los cuales viene este producto, más allá de que tenga un sistema de tintas que me permita hacer el color que yo quiera, cualquier color. El epoxi anterior, que era brillante, en este caso para pisos, supongamos un piso de chapa metálica que funciona como depósito o que tiene tránsito, lo tengo que proteger, lo voy a proteger con este material. ¿m? Es un producto de industria que también se maneja en hogar y obra. Viene también en varios colores, y también los componentes que tengo que unir entre sí para que reaccionen químicamente. Una vez que secó, me va a generar una película dura, resistente, ¿eh?
resistente a lo que es la parte de desgaste físico, de tránsito y a productos químicos. Y también como un elemento superior, el esmalte poliuretánico acrílico, también de industria. ¿eh? ¿Para qué se usa? Fíjense la foto, para todo lo que es exterior, muchísima duración, muchísima resistencia de rayos UV. Son instalaciones que tienen que durar muchísimo tiempo y obviamente estoy ya en una línea industrial, que igual se consiguen en pinturerías. No hay que hacer nada, nada del otro mundo, es un producto que está al alcance de la mano, es un bicomponente y va a tener un brillo alto y duradero, porque tiene mucha protección de lo que es UV. ¿m? ¿Dónde lo uso? Lugares que requieran alto brillo por mucho tiempo, alta protección, agentes de limpieza de interiores, alta durabilidad. ¿eh? Esta industria yo no la puedo estar pensando en mantenerla cada un año, cada 2 años. Son pinturas que me van a aguantar 5, 6, 8 años de duración. Otros usos que tiene este producto, también se utilizan interiores, y cuando la película ya se pintó, yo tengo un tiempo máximo de repintado que tengo que considerar. ¿Por qué? Porque una vez que endurece la película, la siguiente película de pintura, si me quedo dormido y me demoro, ¿eh? Va a rebotar, va a ser como si estuviese pintando sobre un vidrio, no tiene buena adherencia. ¿eh? Hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran? Acá en el chat, no, Mariano. Bueno, ¿hay alguien ahí en el chat? Bueno, Estás dando tan excelente la charla que buah, no surgen dudas. espero que acá les interese esto, que es un caso práctico. Todo el mundo que maneja algo de obra habrá visto esto, una armadura expuesta, es un dolor de cabeza usualmente. Eh, ¿Qué es lo que sucede? El óxido de hierro, en algún momento el hierro empieza a tener oxidación, ¿eh? Básicamente empieza a tener un problema de carbonatación del hormigón, el hierro deja de tener un pasivado natural, empieza a tener humedad, algún tipo de canal, y empieza a generar oxidación. Esta oxidación obviamente va a generar una expansión del material y sabemos que lo que es el hormigón, lo que es la parte de lo que es piedra, no va a aguantar ningún tipo de esfuerzo de estiramiento, va a generar la rotura y la rotura va a generar que entre más agua y va a ser un proceso cada vez más rápido, ¿eh? de deterioro, hasta que termina de reventarse, por ejemplo, y quedar a la vista todos los estribos, toda la armadura. ¿m? Lo vemos en un bajo balcón, todos los soportes de hierro. Y lo vemos acá en una estructura de hormigón, cómo quedó cuando empezamos a picar, cómo estaba todo ya flojo, y este hierro tenemos que protegerlo. La pregunta que yo siempre hago es, bueno, ¿cómo harían ustedes para proteger este material? ¿Mm? Eh, Normalmente, mucha gente que por ahí no está al tanto de los materiales que disponen a la mano, me dice, bueno, lo pongo con un convertidor de óxido, lo pinto, lo protejo y le pongo un poco de cemento. ¿eh? Vuelvo a hacer la misma columna con cemento. Y en realidad vamos a tener varios problemas. El primer problema que vamos a encontrarnos es eh, que un convertidor de óxido, un antióxido, un material de ese tipo que es un alquídico, apenas lo pongamos en contacto con cemento, se va a provocar un proceso químico que se llama saponificación, que es convertirse en jabón. Esa pintura que pusimos se va a convertir en jabón, va a dejar de actuar, va a dejar de proteger. El segundo problema con el cual nos encontramos
es que el cemento hecho en obra tiene mucha cantidad de agua. Va a ser un cemento débil, con canales de evaporación del agua que usé para el amasado, y va a permitir esos canales que ingrese también agua. Va a ser un cemento de baja calidad que no va a ser un hormigón, va a ser un revoque. ¿M? Con lo cual, no va a estar protegido el hierro ni por la pintura ni por el cemento que estoy poniendo. Hay una solución que es más eficiente. Primero voy a eliminar, obviamente, todo el hormigón flojo, dejando la varilla a la vista lo máximo posible. ¿eh? Elimino todos restos de óxido. Lo puedo hacer con un cepillo de alambre en primera instancia, lo puedo hacer con un poquito de desoxidante, después lo enjuago y me queda un producto, un hierro perfectamente limpio. ¿m? Eh, Ahí, sobre esa superficie, podría ir como elemento básico si quiero un antióxido epoxi. ¿eh? Pero hay situaciones todavía mejores que ellas. El antióxido epoxi no se descompone con la alcalinidad alta, producto de un revoque nuevo, de un cemento nuevo. Voy a ir por un producto que se llama puente de adherencia. El puente de adherencia, que es para estructuras de hormigón, hormigón nuevo con hormigón viejo, cuando lo quiero unir, no se unen fácilmente, ¿eh? Y busco un material de este tipo. El puente de adherencia, en este caso, no solo es un puente de adherencia para el hormigón, sino también que es puente de adherencia anticorrosivo. Entonces, con este producto pinto toda la superficie, hierro y hormigón, e inmediatamente de haberlo pintado, le vuelco o lo lleno con un producto que es otro hormigón. ¿Y acá de qué estoy hablando? Estoy hablando de un producto específicamente diseñado para lo que quiero hacer. Nosotros tenemos dos tipos de producto, uno que se llama rápida habilitación, que viene en bolsa más grande y se consigue por los canales del tipo corralón, y otro que es más tipo Obra para muy pequeños trabajos, que es el mismo producto. En Hogar y Obra lo llamamos Recomix Anclaje y en construcción lo llamamos rápida habilitación. Este producto, para que graficar rápidamente lo que hace, ustedes piensen que el hormigón siempre, bueno, cura en 28 días, en 28 días adquiere el 99% de su dureza, ¿eh? Y este producto, para que tengamos en cuenta, en 3 días es más duro que un H21, ¿eh? Es más duro que un hormigón de alta resistencia que estuvo 28 días curando. Entonces, va a ser un producto de hormigón lo que le voy a estar agregando sobre una punta que no va a quebrar. Este puente de adherencia, también para que grafiquen de qué productos hablamos, si yo someto a una pieza de hormigón y la pego y le pego otra pieza, como en este caso haría con el faltante, si lo someto a una presión o a un esfuerzo tal que quiebra, ¿eh? O que empieza a tener algún tipo de rajadura, de fisura, lo va a hacer en algún punto distinto a lo que es la unión. La unión es mucho más resistente que el hormigón en sí mismo. ¿M? Y con esto terminamos lo que es la capacitación del día de hoy. Eh, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Mientras tanto, siempre les pido eh, si tienen un celular a mano, copian el QR, contestan una pequeña encuesta, les va a llevar 2 minutos y a nosotros nos sirve como alimentación para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué les gustó, qué se podría estar colocando en la próxima, si tenemos que cambiar algo o agregar o quitar. ¿eh? Entonces, bueno, al que tenga un celular, por favor, copia el QR y nos manda la respuesta. Bueno, ustedes me dirán si quedó claro todo, hay alguna duda, algún tema que quieran ver. Si quieren pueden abrir
el micrófono los que tienen y hacer la pregunta, ¿no? Yo voy saliendo ya de la presentación. Permítanme. Eh, Voy a dejar de compartir. Y ahora sí. Bueno, Maxi, ¿se entendió todo? Haceme vos una pregunta, porque no puedo creer que nadie pregunte nada, que nadie tenga dudas. Sí, sí, se entendió todo. Yo lo entendí. Vos ya lo sabías. Hasta ahora todo excelente. Es la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Sí, se entendió, Soledad. Bueno. Ah, eso, no sé si Marina quiere contarlo, pero fue justo cuando, en la parte que vos explicabas el tema de las estructuras, de los hormigones que revienta, queda la estructura expuesta, Ah, sí, 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 sí. cómo Yo generalmente, repararlo. ¿cómo repararle? Ese gran dolor de cabeza hasta que uno termina de averiguar el tema. ¿Eh? Tengo una armadura oxidada para una viga o columna. ¿Se puede limpiar el óxido con Desoximax, los hierros, por ejemplo, u otro de los productos? Sí, en realidad primero te conviene, si tenés oxidación, ver un cepillado, hacer cosas más sencillas. Hay veces que el Desoximax es un ácido liviano. Hay que ver si lo podés trabajar en obra. ¿Eh? Si no se puede trabajar en obra, se recurre a medios mecánicos, lo que es cepillo, lija, eh, todo ese tipo de elementos. ¿Eh? Si tenés posibilidad, lo usás. Si no, bueno, vas por otros medios mecánicos. ¿Mm? Igualmente recordá que si vos no llegas a sacar toda la oxidación de una armadura, ¿eh? La oxidación que queda firmemente adherida, no tenés problema tampoco. ¿Mm? No, no tenés problema de anclaje sobre lo que es la película. ¿Se puede pintar la columna de hormigón en el exterior con una pintura de terminación? En realidad, sería bueno que se pinten los hormigones. Lo que vamos a evitar es una patología que se produce a lo largo de la vida útil de la estructura, que se llama carbonatación del hormigón. ¿Eh? Es algo donde básicamente la armadura está protegida por el hormigón, tiene un pH muy alto, me protege al hierro, pero con los años va perdiendo esa protección, se van produciendo como pequeños canales de aire y ahí empieza la oxidación. Si le doy una película arriba, impido justamente gran parte de eso, de esa patología. ¿Mm? Gracias a vos, Rocío. ¿Mm? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Yo quería consultar sobre el tema también de la parte de las oxidación en armadura Sí, de hormigón armado. A mí me tocó trabajar no con la marca de ustedes, sino con otras marcas que hay en el sí. mercado. Ujú. Y bueno, en este trabajo lo que teníamos que hacer era vigas y columnas. Sí, Nosotros cuando removíamos el recubrimiento y descubríamos la armadura, limpiábamos por cepillado las barras, pero teníamos que garantizar de que la barra no tenga una reducción de sección muy grande, por así decir. Si exacto. no, había que Sí, sí, reemplazarla directamente a la barra. sí. El problema que teníamos era que al ser un subsuelo, eh, las condiciones de humedad, debido a la napa y todo lo que había, eran bastante desfavorables. Ujú. Este, Al aplicar el puente de adherencia e intentar volver a aplicar, porque el procedimiento era muy similar al que explicaste vos, Sí, este, se volvía dificultoso por el tema de la humedad en el ambiente. Este,
eso en el mercado realmente no hay una solución muy práctica para eso, o sea, garantizar el ambiente, la humedad en el ambiente, las condiciones de ambiente, por así decirlo, para que el producto pueda reaccionar bien. En realidad, a ver, vos tenés que tener determinada temperatura y determinada cantidad de humedad. Lo ideal es que no pase el 80% como para que pueda evaporarse el tema del agua que vas usando. Igualmente, eh, en este caso, estos productos no creo que te esté afectando tanto. ¿Por qué? Porque vos, el agua que tiene que evaporar es muy pequeña. Lo que se llama mix anclaje o rápida habilitación son productos que tienen como dosificación del agua un 12 o 13%, con lo cual muy rápidamente se evapora. No son mezclas donde vos estás usando un 50%. ¿Eh? Entonces, más allá de adecuar el lugar de alguna manera, no tenés, pero el producto ya de por sí te ayuda, porque estás trabajando con muy poca cantidad de agua. Claro. Ah, bien. Ujú. Y Ah, otra consulta era si el puente de adherencia de su marca sí, este, aporta también a la protección de los hierros, porque con otra marca nosotros teníamos un producto que hacía sí, las dos cosas, hacía de puente de eh, adherencia y también hacía la protección de la armadura, pero sí, también sí, tenían los dos productos por separado. exactamente igual. Nosotros tenemos ese producto que es puente de adherencia, lo tenemos como puente de adherencia y también hay otro que es puente de adherencia anticorrosivo. Tenés las dos maneras. Si vos querés simplemente usarlo como puente de adherencia porque estás haciendo o reparando una junta fría, una junta de hormigón que tenés que hacerla y no tenés armadura, podés usar ese producto. Si tenés con armadura, estás usando este otro producto que te sirve para las dos funciones, como, como unión, ¿sí? Monolítica y como anticorrosivo en armadura. Tenés las dos. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí, tenés, en el mercado tenés, o sea, nosotros básicamente cuando empezamos con construcción, hace ya más de 5 años, empezamos a ir incorporando cada vez más productos y son productos de similar prestación que lo que vos conocés como primera línea del mercado internacional directamente. ¿Mm? Claro, muchas gracias. No, al contrario. Eh, Bueno, Acá había una consulta de Marina Méndez que no, me parece que quedó sin responder. ¿cuál es, Marina? Dice, en el Ah, caso práctico se coloca el puente de adherencia, el revestimiento de resistencia rápida y luego completo con hormigón común. no, Pregunta. no, no. A ver, yo coloco el puente de adherencia. A ver, lo primero es, dejamos limpia toda la armadura, sacamos todas las partes flojas y ahí vamos a reparar. Lo que vamos a tener que hacer son dos elementos. Uno, proteger el hierro y dos, recomponer el hormigón. Entonces, vamos a proteger el hierro con este puente de adherencia anticorrosivo. Pinceleo los hierros, pinceleo el hormigón viejo. Y ahí hago un encofrado y vuelco lo que sería este anclaje o rápida habilitación, que en sí es un hormigón. Es un cemento químicamente modificado en laboratorio. ¿Para qué? Para tener la resistencia más que un hormigón común. ¿Eh? Lo que yo les decía antes, como voy a estar usando muy poca agua de amasado, 12-13% del total del peso, el cemento se usa como viene de la bolsa, no se le agrega nada absolutamente y lo único que le agrego es esa cantidad de agua, la amaso y eso es más duro que el hormigón mismo. Entonces, lo que estoy haciendo es recomponiendo ese hormigón y recomponiéndolo ya con una protección del hierro y me queda
no con un cemento común, que ese es el gran problema que suele haber. Se hace un cemento fuerte en obra, pensando que es bueno, pero ese cemento fuerte de obra, cuando uno lo hace en obra, tiene 45, 50% de agua. Y ese es el gran problema. Esta bolsa que vos ves es un producto terminado en sí mismo. Le agregás agua, lo usás y es hormigón. Y para dar idea de qué tan rápido seca, muchas veces se usa para bacheos. Tengo una fábrica, le tengo que pasar una cañería en un piso y tengo que transitar con un camión al día siguiente. Y puedo transitar con un camión al día siguiente. ¿Sí? Es un producto que me va a tomar hasta 10 centímetros de espesor. 5 centímetros solo, ya a partir de ahí le agrego piedra y al día siguiente, en 24 horas, está tan duro que transito con un camión por arriba. Son productos sofisticados donde hoy la tecnología nos permite hacer cosas que antes no se podía. ¿Mm? ¿Sirve para reconstituir el hormigón? Sí, hay varios productos para reconstituir el hormigón. Tienen este que les mostré, tenemos reparación de capa fina, reparación de capa gruesa para hormigones que no quedan bien terminados, e incluso también hay un material que se llama grout para cosas más específicas todavía, que es un material como si fuese un cemento fluido, muy fluido, ¿eh? Pero si yo hago un cemento fluido común, le agrego mucha agua, bajo resistencia. En el caso de grout es un cemento muy duro, con la resistencia muy alta, pero con la fluidez de algo que me permite ir rellenando lugares. ¿Eh? Con lo cual hay varios productos que ustedes tienen a disposición. Acá no lo muestro porque básicamente íbamos por el lado de la corrosión y no tanto de la parte de reparación de hormigones. ¿Mm? No sabía que se recomendaba pintarlo. Sí, Agostina, en realidad hay una patología que es esa. Si querés ver un poquito más, entras al coach virtual que está en Sinteplas, vas a la parte de exteriores y en exteriores hay una parte que es hormigón, a patologías, y ahí vas a encontrar algunas patologías que se llama esto mismo que estamos viendo acá, que es la recomposición de armadura expuesta y demás. De hecho, quizás cuando uno piensa o en pintura, que dice, bueno, pintar el hormigón, está pensando en un recubrimiento con color y de hecho nosotros tenemos recubrimientos transparentes para que se siga viendo el color, el tono del hormigón y que te van a ayudar a protegerlo de esta patología que le contaba Mariano. Sí, Ah, exactamente. Y si no quieren capa, no quieren ver absolutamente nada de capa, al menos poner lo que sería un hidrorrepelente. Hoy tenemos, hay dos versiones, una versión más antigua, por decirlo de alguna manera, que es a base de siliconas, y hay una versión más moderna. eh, Somos los únicos que lo trabajamos en el país con esa tecnología, que es en base a agua, en base a acuosa, una incorporación de silanos dentro de lo que la superficie, que me lo genera que no ingresa agua, no me cambia el aspecto exterior, pero no ingresa agua. Entonces, de esa manera va preservando también aunque sea sin cambiar el aspecto, pero preserva de alguna manera el ingreso de humedad al material. ¿Mm? Sí conocía que tienen translúcido, pintura de colores, conocía edificios y empresas que no utilizan nada, por eso. Bueno, por eso mismo. Por ejemplo, en monumentos se utiliza la base solvente, que es a base de siliconas. Eh, pero también está la tecnología esta a base de silanos, que es un poco más duradera. ¿Mm? No sé si hay algo más. Acá se me fue para arriba. Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta que podamos contestarles, que podamos Eh, aclarar. Aprovecho y les digo que cualquier duda que tengan, mañana no, el lunes vamos a estar subiendo la charla a YouTube, ahí les pasé Bien, el link de nuestro canal,